¿Por qué son importantes los cocodrilos? ¿Por qué debemos protegerlos? Y también por qué debemos visualizar que si no se extinguieron con los dinosaurios, al final tenemos que acostumbrarnos y convivir de una manera armónica con ellos. Recordemos que son parte importante de los ecosistemas, tienen un rol ecológico como depredadores de todas las especies que están por debajo de ellos, de las cuales ellos se alimentan, y que ellos también forman parte del menú de otras especies que se alimentan ya sea de los huevos, de animales juveniles, adultos, en el caso de felinos grandes como el jaguar, que puede depredar caimanes adultos y cocodrilos de mediano tamaño. Entonces, ese equilibrio, cuando lo rompemos, podemos tener una sobrepoblación o una desequilibrio de todas las especies que están por debajo de ellos, o afectar a las especies que están por encima, que son parte de su menú. Es un poco curioso que eso. Está con nosotros la bella Natalia Young con Semana Ecológica. Natalia, nuestra bióloga favorita. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida, buen día. Hola Guillermo y buenos días. Diego también, aquí muy contenta, día soleado y eso, sabes que me pone, a mí los días lluviosos también me gustan mucho, pero me da ganas como de quedarme acurrucadita y los días soleados me inyectan energía, así que muy contenta Guillermo, y también viendo que ciertas áreas de la ciudad están volviendo a su tráfico habitual con la finalización de reparaciones y eso también me hace muy feliz. No sé qué va a pasar en calle 50 o Bellavista, pero al menos algunas áreas estoy viendo que se están abriendo y como me toca estar moviéndome antes de empezar el programa, pues lo siento más de cerca. Y es lo que limita el que esté en la cabina. Sí, hay un tema aquí que en la calle 50 que misteriosamente se ha estado complicando temprano en los últimos días. No sé qué pasará allá arriba, pero después se relaja y así se va. Es misterioso lo que sucede, pero bueno. Y eso que lo estamos monitoreando. Exactamente, Guillermo. Pero bueno, hoy vamos a hablar, Guillermo, de un misterio un poco más curioso y un poco más de acercarnos a cómo conectamos con la vida silvestre y cómo evitamos o reducimos los conflictos con el aumento de la población y ese aumento de la población en áreas de hábitat naturales para muchas de estas especies. Como por ahí leía, somos más y estamos en su hábitat. Y hoy vamos a hablar de cocodrilos, Guillermo, con John Clehon, que es biólogo, especialista en vida silvestre y es director de la Fundación No al Machete. ¿Cómo estás, John? Hola Natalia, muy bien, aquí estamos. Saludos Guillermo y a todos los que nos escuchan. Saludos. Y sí, vamos a hablar de bichos, cocodrilos y caimanes seguramente. Probablemente porque sí te voy a hacer una pregunta sobre este tema. Pero quería empezar esta conversación, John, en conocer un poco, ¿no? El cocodrilo, este predador más antiguo y que a veces no sabemos o que convivió o estuvo con dinosaurios. Eso es cierto, John. Estuvo con dinosaurios y evolutivamente, a pesar de tener tanto tiempo, evolutivamente parece que ha cambiado poco. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, los cocodrilos, el grupo de cocodrílidos tiene más o menos 200 millones de años, o sea que probablemente vieron nacer y extinguir a los dinosaurios tal cual los conocemos. Y justo como mencionas, han cambiado muy poco en los últimos 200 millones de años. Y la razón es un poco simple: cuando tienes un diseño casi perfecto, ¿para qué vamos a cambiarlo, no? Entonces ha funcionado bastante bien. Tiene uno de los corazones más evolucionados de los reptiles, con 4 cámaras, que la mayoría de ellos solo tienen 3. Y bueno, tiene un diseño que le ha permitido poder sobrevivir los últimos 200 millones de años casi sin tener variaciones en el diseño original, por decirlo de alguna manera. Como dices, son casi perfectos. ¿Dónde viven y dónde podemos encontrar cocodrilos? Y sí es cierto, Bueno, John, que han aumentado las poblaciones de cocodrilos en los últimos años. bueno, más o menos para hablar de Panamá. En Panamá tenemos 2 especies de cocodrílidos, que esto agrupa lo que es cocodrilos y caimanes. Los cocodrilos son animales bastante más grandes, la cabeza es puntiaguda, que es lo que llaman lagarto aguja en nombre popular o vernacular, y el caimán por su parte es bastante más pequeño y los hocicos más redondeados, y solo habita en agua dulce. El cocodrilo puede estar en agua dulce, agua salada y agua salobre. En el caso de los caimanes, en Panamá popularmente se conocen como babillos. El tema de las poblaciones, en los años 60, 70 y parte de los años 80 casi desaparecieron por completo, por temas de cacería.
también depredación de los huevos, el mercado de pieles, el temor casi se llevaron a la extinción. Luego se cambiaron las leyes a finales de los 80, inicio de los años 90. El cocodrilo americano, que conocemos como la tartaruga, se volvió una especie protegida, los caimanes también, y se hicieron ciertas políticas a nivel legislativo para proteger estas especies de animales. Eso ayudó a que las poblaciones se fueran recuperando con el tiempo. Ciertamente, sus poblaciones en algunas zonas son más abundantes y en otras se encuentran poblaciones reducidas. Por ejemplo, Isla Coiba se considera un santuario de cocodrilos, sus poblaciones ahí son bastante sanas y es una especie muy prolífica y abundante en ese sitio. Pero hay otras zonas del país donde su distribución natural o histórica está bastante reducida. No me atrevería a decir que tenemos... ciertamente sus poblaciones se han recuperado, pero desconozco realmente el estado actual de las poblaciones en todo su rango de distribución. Por ejemplo, la doctora Miriam, que es una persona que tiene muchísimo tiempo trabajando con estos animales, tiene un trabajo reciente que está por publicar, según le entendí, donde se hizo un estudio poblacional desde Darién hasta Chiriquí. Y hay ciertas zonas donde ciertamente sus poblaciones son muy bajas, pero hay ciertos lugares donde tienen concentraciones o densidades muy altas. Y en todos estos sitios donde las poblaciones son muy altas, hay mano humana en medio. ¿Qué nos referimos con esto? Son lugares donde se les tira comida, hay plantas de tratamiento de algún material donde hay depredadores orgánicos, y eso ha hecho que los animales se concentren en esos puntos. Por ejemplo, como hay unas zonas del Chepo, ciertas partes de Darién, y creo que para la parte de Veraguas también hay ciertos ríos con poblaciones bastante altas, y sobre todo el río Santa María, que se conoce que tiene una población muy, muy alta de cocodrilos. John, ¿cuál es la diferencia? Porque has estado señalando ciertas áreas donde hay obviamente aumento de población y donde población humana me refiero, y donde puede haber esa correlación o esa incidencia en el aumento de individuos de cocodrilo. Pero esto sucede más en el área Pacífico o también sucede en el área Atlántica o Caribe. ¿Cuál es la diferencia en estas áreas? ¿Es la concentración de población o hay alguna otra diferencia o característica? Bueno, podemos separarlo en dos. En lugares donde hay una población realmente alta de cocodrilos cocodrilos o caimanes, y otras son las zonas que son de conflicto, donde quizás no haya una población alta, pero sí mucho conflicto. Por ejemplo, lo que es la zona de Juan Díaz, Santa María, Costa del Este, esa parte de ahí hay mucho tema con caimanes. No es que hay una población muy alta, sino que están en zonas de conflicto porque eso naturalmente era hábitat y ahora hay una proliferación de barriadas y urbanización en esa zona. Entonces los animales están tratando de adaptarse al lugar nuevo, los pocos remanentes de riachuelos, quebradas, lagos que han hecho ahora. Entonces es común verlos en movimiento durante las noches, ya que estos animales pueden desplazarse por tierra firme en largas distancias. Y aparte de que, bueno, como hay lagos para recreación y demás, los avistamientos son más comunes y las redes sociales también facilitan de que se suba mucho video y pareciera que fuera un montón de animales. Pero no es que haya una población muy alta en la zona, sino que sea en una zona de conflicto. Y cuando puntualmente tú preguntas, la mayoría de conflictos o poblaciones de cocodrilos que están en conflicto están del lado Pacífico, porque también de hecho la población panameña, la mayor densidad está del lado Pacífico. Del lado Caribe he escuchado pocas zonas de conflicto, de hecho no recuerdo ninguna ahorita, aparte en Colón, por ejemplo, cerca de lo que es la zona libre, hay se reportan bastantes cocodrilos grandes en los canales, pero es que tienen una fuente de acceso desde el mar hacia otras fuentes de agua dulce y atraviesan los canales. Pero hasta ahora no ha ocurrido, por suerte, por fortuna, ningún accidente en ese lugar, pero sí es común los avistamientos. Pero casi todas las zonas de concentración más alta de cocodrilos están, o por lo menos las que están en conflicto, están del lado Pacífico. Centrándonos un poquito en este conflicto entre humanos y cocodrilos, que muchas veces acaba con tragedias por características de lo que está ocurriendo en un área. A mí me gustaría, John, que nos explicaras un poquito esa interacción. Estaba leyendo un documento de la Universidad de Costa Rica y me llamó la atención algo que señalaban, y es las consecuencias también de la cacería
en donde algunos controladores o depredadores, por ejemplo, de crías o huevos de cocodrilo, y que controlan las poblaciones de cocodrilo, también son diezmadas con el tema de pérdida de hábitat y cacería, y que en la población humana al final se convierte en una oportunidad de alimento por lo que mencionabas, ¿no? Alimentación de cocodrilos, tanto directamente alimentando, no sé por qué la gente tiene esa manía, y indirectamente con residuos, por ejemplo, mencionabas puertos, puertos en donde se hace la actividad pesquera. Dentro de esto, eso también ocurre en Panamá. Cuéntanos un poquito de esas variables del conflicto que se está dando entre humanos y cocodrilos para entender cómo incide también, sobre todo, el comportamiento humano. Sí, ok. Vamos por punto. El tema de la depredación o controladores naturales, ¿cierto? Por ejemplo, mapaches, gatos solos, aves que se alimentan de las crías de cocodrilos o caimanes. En el caso de los huevos, como mencioné, mapaches, gatos solos y otros tipos de mamíferos pueden depredar, incluso aves carroñeras como los que llamamos gallotes también son depredadores naturales de los huevos de cocodrilos y son controladores naturales de las especies, evitan que haya una sobrepoblación o que las poblaciones puedan aumentar y tal, es parte del equilibrio natural. Obviamente, cuando estos animales son menguados, por sea por actividades humanas, reducción de hábitat, pérdida de hábitat o cacería incluso, esto puede contribuir a que las poblaciones de cocodrilo puedan aumentar, ya que no tienen sus depredadores naturales en los pequeños estadios. Recordemos que los cocodrilos son depredadores tope cuando son animales adultos. Bueno, parte de los caimanes que pueden ser depredados por jaguares, que sabe que también son parte de la dieta. Pero en el caso de cocodrilos, no tienen depredadores naturales, aparte de otros cocodrilos de mayor tamaño. En el caso de los humanos, el tema está en que en casi todos los puertos, por ejemplo, he escuchado mucho para la parte de Agua Dulce, Chepo, las partes costeras de Veragua y de Azuero, donde hay limpieza de pescadores, porque traen los peces, limpian y tiran los desperdicios al agua. Es común de que existan unas poblaciones más altas de cocodrilos en la zona porque se alimentan de los desperdicios humanos. Y sucede en la ciudad capital. No voy a mencionar los puntos para que no ocurra más, pero hay ciertos puntos dentro de la ciudad de Panamá donde se sabe que los domingos, he visto videos en redes sociales, gente va con los desperdicios de la semana o compran pollos y demás para alimentar caimanes. Eso ocurre aquí en el medio de la ciudad. Y están tan improntados, porque no hay otra palabra, estos animales se acostumbran muy fácil a que uno les alimente y pierden totalmente el miedo a las personas, de que los videos que he visto literalmente les llega a 1 metro o 50 centímetros de las personas. Salen del agua acostumbrados a que le den comida. Sucede lo mismo en las zonas costeras que mencionábamos, en la parte de que tiran desperdicio de peces. Esto obviamente aumenta las poblaciones en la zona, desarrollan más tamaño porque tienen una disponibilidad más alta de alimento y lo peor de todo, si lo vemos desde un punto de vista conflictivo, es que le pierden el miedo a las personas y las asocian como fuente de alimento. Esto puede desencadenar que ocurran accidentes, ya que como ven a las personas como fuente de alimento, si hay bañistas y demás, han perdido el miedo natural y se pueden acercar. Son animales bastante curiosos y muy inteligentes. Entonces, evitar por completo la alimentación directa, como mencionaba, estas prácticas de ir en familia a alimentar los cocodrilos y tratar de, las personas que son pescadores o crear mayor conciencia, quizás con la autoridad ambiente, de que evitar las prácticas de alimentación directa de los animales. Bueno, nos has dado unas recomendaciones muy importantes. ¿Qué agregarías, por ejemplo, si estamos en algunos lugares que pueden ser a lo mejor con cierto riesgo y cómo podemos también nosotros estar atentos a evitar esas interacciones y sufrir un accidente? Bueno, yo creo que primero hacer una campaña de concienciación ciudadana, lo que hablamos siempre, Nati, que es la parte de educación ambiental. Porque, por ejemplo, no podemos desaparecer, son parte de nuestra fauna. Realmente, si uno no invade su territorio, es muy raro que ocurran accidentes. En caso, por ejemplo, de caimanes, no atacan personas. Hay que tener ciertamente cuidado con mascotas como perros y gatos, que pueden ser parte del menú, si están cerca de fuentes de agua. Pero los caimanes, la verdad, son animales muy tímidos. Contrario al caso de cocodrilos, que por ser animales más grandes, pueden atreverse, incluso han ocurrido bastantes casos registrados y recientemente un caso de depredación. Lo ideal, y es que normalmente en las zonas donde hay cocodrilos, las personas lo saben. Entonces, evitar
que sean zonas de bañistas o evitar las alimentaciones, las limpiezas que mencionamos. Igual que hay otras zonas, por ejemplo, que veo muchos videos recientemente también, lo que es la cinta costera, la parte de la bahía de Panamá. Esas zonas se sabe que hay naturalmente cocodrilos. Aunque no son zonas de bañistas, cada vez es más común que la gente les tire comida porque los bichos aprenden muy rápido y se suelen acercar. Entonces, quizás por querer tener una experiencia, entre comillas, de tener un cocodrilo cerca, estamos causando un problema porque ese animal va a perder el miedo a las personas y acercarse más de lo que naturalmente lo haría. Sí, yo creo que primero hacer mucho énfasis en esa parte y entender de que son animales que son parte de nuestra fauna, que no es que viven en el agua pensando en que quieren comerse una persona, pero ciertamente si uno comete una imprudencia o pierden el miedo natural por nuestra propia imprudencia, pueden ocurrir entonces los accidentes, que son hechos lamentables definitivamente. John, en esta etapa que nos has dado muy buenas recomendaciones y la más importante, dejar de ser los supermercados para los cocodrilos y dejar de interactuar de esta manera que al final pone en riesgo a las especies, pero también nos pone en riesgo a nosotros por estas interacciones. Pero me gustaría cerrar un poco, más allá del tema del abordaje del problema que debe ser integrar con las instituciones. ¿Por qué son importantes los cocodrilos? ¿Por qué debemos protegerlos? Y también por qué debemos visualizar que si no se extinguieron con los dinosaurios, al final tenemos que acostumbrarnos y convivir de una manera armónica con ellos. Sí, bueno, vamos a lo mismo. Recordemos que son parte importante de los ecosistemas, tienen un rol ecológico como depredadores de todas las especies que están por debajo de ellos, de las cuales ellos se alimentan, y que ellos también forman parte del menú de otras especies que se alimentan ya sea de los huevos, de animales juveniles, adultos, en el caso de felinos grandes como el jaguar, que puede depredar caimanes adultos y cocodrilos de mediano tamaño. Entonces, ese equilibrio cuando lo rompemos podemos tener una sobrepoblación o una desequilibrio de todas las especies que están por debajo de ellos o afectar a las especies que están por encima, que son parte de su menú. Es un poco curioso que sobrevivieron 250 millones de años, vieron nacer y morir a los dinosaurios, han estado casi en toda la parte de la historia de la Tierra evolutiva de los animales, y pues que sea el ser humano al final el que lleve sus poblaciones de riesgo. Y de hecho los cocodrilos no son un grupo muy diverso, solo existen 23 especies en el mundo. Solamente 23 especies de cocodrilos existen en el planeta Tierra descritas. Entonces no son un grupo muy diverso, ciertamente son un grupo muy importante. También son una especie protegida, por ende su cacería para consumo de carnes, pieles y derivados está prohibida por ley de la República de Panamá, así que más allá de que no nos guste, recordemos que es una especie protegida y muy importante para la salud de los ecosistemas. John, tú eres una persona que está muy comprometida con la conservación de las especies y siempre estás atento a dar recomendaciones y dar asistencia gratuita, a honores muchas veces, a las propias comunidades. ¿Dónde pueden encontrar más información y cómo pueden ayudar a la Fundación No al Machete a seguir llevando a cabo este trabajo tan importante que haces para educar y también para reducir las interacciones negativas con especies como los cocodrilos y los seres humanos? Sí, bueno, definitivamente es un trabajo complicado y yo sé que lo sabes muy bien, Nati, porque en el tema de fauna, y más cuando es fauna que puede ser conflictiva y que no nos gusta, las donaciones o el trabajo se hace un poco complicado. En mi caso en particular lo hago simplemente porque me gusta y realmente lo disfruto y se siente bien cuando puedes salvar o hacer charlas educativas, de rescate, concienciación, capacitaciones. Creo que más que nada lo hago porque me hace sentir bien a mí. En caso pueden seguirnos en redes sociales, @PanamaReptiles y @Fundación No al Machete en Instagram, que es donde suelo subir bastante información. De hecho, últimamente estoy subiendo más cosas de cocodrilos y caimanes que de serpientes, porque al parecer en los últimos meses se ha hecho como muy viral el tema con estos animales, y creo que quizás por la ignorancia y el temor natural que nos provoca, pareciera que se está generando como un odio o un resentimiento quizás contra los cocodrilos, siendo especies, la mayoría, que si no entramos en conflicto con ellos no van a atacar a las personas. Así que bueno, intentamos hacer la labor en casos de educación, charlas en las escuelas. Creo que en redes sociales ayuda bastante porque es una forma económica y masiva de poder transmitir la información. Así que cualquier consulta que tengan a la orden, importante antes de que terminemos, y es que no todos los animales necesitan rescate o reubicación. Porque sucede mucho que me escriben, no, que hay en la quebrada
cerca de la casa hay un caimán. También recordemos que son animales territoriales. Si extraemos o reubicamos un animal que realmente no representa un problema, a las 2-3 semanas vas a tener otro individuo en la misma zona porque va a ocupar el nicho que el que sacamos dejó vacío. Entonces, no necesariamente todos los animales están en rescate, y lo digo muy entre comillas, a menos que el animal realmente esté en conflicto y pueda ser un problema para las personas que están alrededor y para la propia vida del animal. Y sucede más con cocodrilos. Caimanes, la verdad, muy raro, trato de reubicarlos en zonas de barriadas porque no representan una amenaza. Lo mejor es, como dije, no acercarse, no alimentarlos para que no se acostumbren a ver a las personas como fuente de alimento y mantener siempre la línea de respeto entre las especies. Muchísimas gracias. Yo no sé si Guillermo tienes alguna cierre de reflexión o pregunta a John que nos ha dado. Sí, siempre es importante que gente como yo nos hable porque insisten en que ven lagartos en Panamá. Entonces hay mucha educación que hacer, ¿entiendes? Sí, sobre todo Guillermo, porque con John hemos hablado mucho, pero al final hemos tenido aquí en el programa a muchos biólogos hablando sobre la importancia de cada una de estas especies para las cuales trabajan en su conservación, y siempre ocurre o sale el tema del conflicto entre los seres humanos, y cuando vas a ver qué genera ese conflicto es el comportamiento del ser humano que incide en los, no sé, porque los animales silvestres no necesitan ser ni rescatados, ni alimentados, ni son mascotas, tienen su hábitat. No sé qué cosa más increíble. El otro día veía unos youtubers argentinos, esos cientos que hay que recorren toda Latinoamérica, que pararon en la cinta costera explicando, después que vieron los animalitos, oye, no le den comida porque ellos pierden la capacidad de alimentarse de lo que normalmente lo hacen y se hacen adictos a la comida procesada que le damos, que les hace mucho daño, ¿no? Sí, hay un tema ahí bien interesante justo con eso, con mapaches principalmente, que es cuestión de tiempo de que de hecho he visto niños alimentando manualmente un mapache comiendo de su mano. No, espantoso. Y creo que es cuestión de tiempo de que pueda ocurrir un accidente. Y la gente creo que no miden porque los mapaches parecen ser animales como muy lindos, que nos provocan empatía. Allá iba. Lo del tema de los caimanes y los lagartos, el mismo tema. El día que un mapache le lleve, Dios no quiera, el dedo a alguien, entonces hay que acabar con los mapaches. Y el mapache es el malo. No, él no tiene la culpa. Exacto. Tal cual. Exacto, y personas como John y muchos de sus colegas nos traen esta información para que seamos un poquito más conscientes de cómo interactuamos y cómo nos conectamos con la vida silvestre y esa naturaleza que decimos que tanto amamos. Entonces, un poco es el trabajo que hace John, y felicidades, John. Vamos a seguir pendientes y te vamos a traer para seguir hablando de estos temas en las áreas de reptiles, que es donde más trabajas. Gracias, Nati, por la invitación como siempre, y bueno, cualquier consulta a la orden. Saludos, Guillermo, y para lo que necesiten, gracias, John. Aquí estoy. Muchas gracias, John. Hasta luego. A la orden. Bye. Perfecto, Natalia. Es que es verdad, la gente daña el equilibrio del sistema y después entonces el animal es el que tiene la culpa, o el árbol. O la grama. Exactamente. Sí, el árbol, la grama, los pericos, los venados. Los pericos hacen mucho ruido, dice, pero múdate pues. Me ensucia el árbol, me ensucia cuando estaciono debajo del árbol, me ensucian con caca. Hay que quitar el árbol y hay que quitar los pericos. Es una cosa curiosa. Vamos a buscar un sociólogo o un psicólogo que nos pueda hablar, ¿no? de esa relación tan contradictoria que tenemos con nuestro entorno natural y con las especies. Oye, yo te he dicho, cada vez que llega uno nuevo allá a la chorrera, lo primero que hace es podar. Pero ¿para qué te viniste para acá? Tú hubieras quedado en la ciudad en un lugar bien lleno de cemento y ahí pues coge tu sol. Pero porque tienes que cogerla con los árboles que aquí estaban felices. Pero bueno. O dice, no, es que yo quiero vivir en un área boscosa y tener la ventana abierta, pero me molesta que los pájaros canten. O sea, es una cosa curiosísima. No, es muy raro. Y pasa mucho parte de la labor, yo creo, de los medios de comunicación es apoyar este trabajo que hacen especialistas como John para brindar información y educar, y que la gente piense un poco cómo se relaciona, porque la gente, Guillermo, es increíble, pero se resiste
a cambiar su comportamiento, porque lo ve correcto. Dice, bueno, es que yo quiero alimentar a los animales, ¿qué problema hay? Oye, qué exagerados son. ¿Cómo se llama? Golosinas, un poquito de golosinas no les va a hacer daño, pero no entienden que cambias totalmente su comportamiento y lo pones en riesgo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que vamos a seguir hablando. Dentro de poco vamos a tener también el tema de monos y la famosa isla de los monos, que es un tour turístico donde se pone también en riesgo tanto a los visitantes como a los monos que están en esa área y en otros puntos del país donde también hay una fuerte incidencia en alimentar los monos para que se acerquen y entonces poder disfrutar con los monos hasta que uno entonces muerda a un niño y ahí entonces empiezan los problemas. Entonces tenemos que cazar a los monos porque son violentos. Exactamente. Una cosa pero increíble. seguiremos en la lucha, Guillermo, dándole espacio y visibilidad. Aunque nunca nos premien ni nos tomen en cuenta para los premios. Oye, por cierto, antes de cerrar, muy contenta de ver a Magdiel en una mesa redonda, Magdiel Torres de Radio Ancon, en una mesa de periodistas hablando, ¿no?, sobre cómo la comunicación o la participación de medios de comunicación puede ayudar a reducir los conflictos entre seres humanos y la vida silvestre. Así que estuvo muy bien en un panel, en una mesa redonda con Daniela Horta de Cool FM, estuvo también Delia Muñoz, Jocelyn Mosquera de TVN, y bueno, Delia Muñoz de Metcom, estuvo Raquel Robleda también, nos estuvo acompañando como fórum de periodistas, y a Paulette Guardia del Smithsonian, periodista del Smithsonian, y Ojinis Arcia de la prensa. Muy interesante, creo que lo vamos a replicar aquí en el espacio para seguir abordando esa necesidad de trabajo conjunto entre periodistas y especialistas en vida silvestre. Que aquí se hace, no se habla solamente. Eso es así, Natalia. Exactamente. Y es una mesa muy importante porque estábamos con el Programa Global de Vida Silvestre, es un programa que tiene 45 países de Asia, África y América Latina, sobre todo con el tema del jaguar. Así que fue muy interesante también ese aprendizaje con estos especialistas. Estuvo Virat-Singh, que es un periodista especializado de India, de Bombay, que estuvo también acompañándonos en esas sesiones. Una semana bien intensa, recibiendo a 10 países de América también en un taller regional, y después pasamos a un taller nacional donde, pues bueno, aprendimos muchísimo, y la vinculación o la importancia de los medios de comunicación es clave para abordar toda esta interacción con vida silvestre y nuestro entorno natural. Muy contenta de ver a Magdiel ahí posicionándose como periodista y reportero. Ahora vamos a especializarlo. Así es. Natalia Young, nos vemos la otra semana, ¿te parece? Un abrazo, Guillermo. Un abrazo grande. Diego. Era nuestra bióloga favorita, Natalia Young, con Semana Ecológica en la Mañana Ancon por Radio Ancon.